Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Arrancamos con este conversatorio del Foro de Política Exterior. Antes que nada, para aquellos participantes que por primera vez estén sumándose a una actividad del foro, les comento que este espacio es un espacio de análisis, de reflexión de la política exterior argentina y de la política internacional, las relaciones internacionales. Es un espacio que lo constituimos este año, arrancamos en marzo, y que buscamos que sea un ámbito con características bastante definidas en relación con el abordaje de la política exterior y de las relaciones internacionales. En primer lugar, nos proponemos deselitizar el debate sobre la política exterior, entendiendo que eh, es importante que, un poco siguiendo esa idea de Perón, de que todo está cruzado por la política internacional, tengamos la posibilidad de un abordaje eh, eh, en el que todos y todas puedan involucrarse y ser parte. Y por otro lado, hemos buscado también federalizar el ámbito. Lo hacemos a partir de una participación que nos permite la realización de estos conversatorios virtuales con académicos, con dirigentes políticos, con referentes en temas internacionales de todo el país. Y de hecho hoy quienes estamos aquí representamos de algún modo ese pluralismo, ¿no?, de distintas provincias, en un campo que ha estado siempre muy monopolizado por la mirada desde Buenos Aires. Entonces, con esta impronta eh, popular y federal en el abordaje de las relaciones internacionales, es que hemos venido llevando adelante una agenda durante este año que ha sido muy intensa. Hemos contado con la presencia de distintas personalidades que han compartido con nosotros sus miradas. Eh, Hemos tenido la posibilidad también de contar con aportes de compañeros y compañeras del foro, y hemos tratado también de hacer que los temas que abordemos sean temas que desde nuestra mirada del sur, desde el sur global, nos permita tener una mirada que supere las visiones hegemónicas en las relaciones internacionales, que están siempre muy marcadas por el predominio de las grandes potencias, principalmente potencias occidentales. En ese esfuerzo hemos buscado también diversificar temáticamente, no solamente abordar temas desde la perspectiva del sur global, sino también incorporar temas que tengan que ver con el sur global. En el último conversatorio, contamos con la presencia de la doctora Carla Morazo, y con ella hablamos de África, una temática que en general está muy ausente en el debate de política exterior y de relaciones internacionales en la Argentina, en los medios principalmente. Hay ámbitos especializados que sí lo hacen. Y nos parecía muy importante terminar este primer año de vida del foro abordando uno de los temas más candentes que tiene hoy, y que lamentablemente es un tema que tiene una larga historia, que tiene que ver con la situación en Medio Oriente. Cuando tuvimos el encuentro en el que hablamos sobre África, ahí ahí surgió la inquietud de que el próximo tema fuera Medio Oriente, y vimos la conveniencia de hacerlo con alguien que no solamente es un conocedor desde el estudio de la realidad del Medio Oriente, sino que además eh, está ligado por sus lazos de colectividad a esa realidad, y por otro lado ha cumplido funciones en la Cancillería Argentina en relación a un país que hoy es noticia principal por lo que está ocurriendo en Siria. Eh, Cuando tuvimos
el encuentro en el que hablamos sobre África, no parecía que iba a ocurrir lo que terminó ocurriendo en Siria. Entonces, en ese momento, bueno, se veía una avanzada de los rebeldes, y rebeldes, vamos a ver si esa es la calificación que corresponde, también Roberto nos aportará al respecto, pero no se vislumbraba la posibilidad de un cambio político tan profundo como el que se ha producido. Entonces, la verdad que creo que es un tema de enorme actualidad, de enorme trascendencia, pero que además se contextualiza en un tema que nosotros venimos mencionando como un tema principal, que es lo que está pasando, lo que viene pasando desde el 7 de octubre del año pasado en Gaza, en la Franja de Gaza, y que está íntimamente ligado también a la temática que vamos a abordar. Hoy hemos propuesto que el tema sea, a partir de un interrogante, ¿qué está pasando en Medio Oriente? De Gaza a Siria, la escalada de la conflictividad regional como un marco general. Para esto lo hemos invitado a nuestro amigo y compañero Roberto Aguat, quien fue embajador de la República Argentina en la República Árabe Siria entre 2010 y 2014. Ha sido presidente del Club Sirio-Libanés de Buenos Aires. Ha sido presidente de la Confederación de Entidades Argentino-Árabes y ha sido conductor general y productor general y conductor del programa Desde el Aljibe, que bueno, era un clásico de los domingos en la televisión pública. Así que desde ya que nos parece sumamente importante contar con la presencia de Roberto, reitero, no solamente por sus antecedentes y su compromiso con estas temáticas, sino también por tener un contacto real, práctico con lo que está pasando allí en Medio Oriente. Yo quiero, dentro del marco general, resaltar un aspecto que vamos a intentar luego ir profundizándolo en próximos encuentros. En otro momento, la aproximación a la situación de lo que está ocurriendo en Medio Oriente y especialmente lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, en Cisjordania, ahora lo que está ocurriendo en Siria y lo que ha venido ocurriendo en Líbano. Nuestro abordaje en otro momento podría haber sido la de algún modo, personas atentas, sensibles a lo que allí ocurre, por la envergadura de los problemas que allí se presentan y por el impacto internacional que tienen esos problemas. Pero hay una realidad nueva hoy en la Argentina que no podemos dejar de tener en cuenta, no podemos soslayar, que es que hoy estos temas no son solamente temas que ocurren allá lejos y en circunstancias por ahí en las que uno puede ser un observador. Por el posicionamiento que ha tomado el actual gobierno argentino, particularmente las decisiones del presidente Milei, estos temas de los que vamos a hablar hoy son temas de la política exterior argentina. No son temas solamente de política internacional o de relaciones internacionales. Milei ha provocado, a partir de esta alianza de alineamiento con Israel, ha provocado que la Argentina de algún modo se encuentre directamente involucrada en lo que allí está ocurriendo. Entonces, desde ese punto de vista es muy, muy importante que veamos que este no es un tema interesante solamente, es un tema candente para la política exterior y es un tema que lamentablemente hoy no se está debatiendo con la profundidad que debería hacerse o con la intensidad. Hay análisis profundos, pero con intensidad y la generalización que merecería el abordaje de un tema que involucra sin lugar a dudas a la Argentina a partir del alineamiento automático que el presidente ha declarado con uno de los protagonistas fundamentales de lo que está pasando en Medio Oriente. Así que desde esa perspectiva es que creo que el tema cobra no solamente mayor interés, sino también
cobra una dimensión concreta de política exterior que nosotros debemos incorporar. Así que bueno, Roberto, muchísimas gracias por tu disposición y bueno, te vamos a escuchar y después de tu exposición, la idea es que podamos intercambiar opiniones, que podamos preguntar, que podamos comentar. Tenemos la idea de que a más tardar a las 20 horas estemos finalizando, así que vamos a tratar de optimizar el uso del tiempo. Muchísimas gracias, Roberto. Te damos la palabra. No, gracias a ustedes y bueno, y gracias por darme esta oportunidad de poder expresar algunas ideas que anticipo son desde una posición quizá parcial, ¿no? Respecto al tema. Y como lo conversamos antes, tratando de ser subjetivo pero con argumentos, ¿no? Así era. Esa es la idea. Esa es la idea, Eh, exactamente. bueno, les comento, un gusto de estar frente a ustedes. El título, lógicamente, como decía Guillermo, nos da un contexto y es necesario darle un marco, pero sepamos que es un inicio erróneo del recorrido de toda esta historia. Jamás 7 de octubre del 2023. Jamás. Grupo de resistencia a la ocupación y sometimiento o grupo terrorista, ¿no? Como para empezar la charla, pero también ir pensando en un debate. Luego de los condenables hechos del 7 de octubre, y sería necio no condenarlo, más allá de intentar ser políticamente correcto, pero realmente pienso que es condenable cualquier ataque a un ser humano, no podemos perder la visión sobre el orden de prelación de los hechos, que no comienzan ese 7 de octubre. Hay, hay un padecimiento, muerte, ocupación, destierro de un pueblo que comienza, entiendo, las primeras décadas del siglo XX hasta el 47, 48, que se conforma el Estado de Israel, y luego un plan sistemático de ocupación y robo de tierras que están determinadas por resoluciones que son incumplidas y acuerdos que también son incumplidos de Naciones Unidas. Esto se repite hasta estos días. Jamás acciona un disparador violento que nunca antes había accionado. Y yo creo que el objetivo que tuvieron fue poner nuevamente en el escenario principal de la región la cuestión palestina, que estaba desarmándose poco a poco con un objetivo principal, que ya lo vamos a ver, y forzar a la administración israelí a tomar una decisión como la que tomó. ¿Cómo encuentra a la administración Netanyahu esta situación? Y la encuentra en un momento crítico de credibilidad institucional y popular. Y Netanyahu interpreta el ataque como la mejor oportunidad para activar una fuga hacia adelante y pone en funcionamiento su plan, que es el plan de los halcones israelíes y sionistas, eh, que creo que son los que lamentablemente cada vez que se avanza en un plan de paz o en un plan de negociación, los que actúan pateando el tablero. Y esto mismo lo vamos a ver después en el caso de Siria, ¿eh? Porque estas situaciones no son exclusivas del Estado de Israel o de la administración actual de Israel. ¿Cuál es este plan estratégico de Netanyahu? La desaparición de la población palestina y ocupación total de su territorio, y ahora estamos viendo que un poco más también.
Los largos brazos del poder económico, financiero y comercial que tiene Israel en el mundo alcanzan para tapar las bocas mediáticas que intentan una leve crítica a lo que acontece. Entiendo que la historia no va a escapar a la verdad, pero estamos viviendo un verdadero genocidio, sin reacción eficiente de la comunidad internacional. Esto es lo que pasa hoy en Palestina, según mi criterio y según lo que yo estoy viendo. Y la verdad que podrán argumentar algunas cosas más, pero no hay mucho más para ver eh, desde la posición de un ser humano que lo que busca no es la guerra, ¿no? O sea, nosotros no tenemos fábrica de armas, en lo personal, ninguno de nosotros, no sé, creo que quizás estoy cometiendo un error, y prejuzgando la actividad de ustedes, pero eh, verdaderamente hay una irresponsabilidad manifiesta en los factores de poder en el mundo que anteponen ante cualquier situación humanitaria, anteponen la venta de armas y anteponen el movimiento del dinero. Voy a contar una anécdota. Una vez estaba en Amán, eh, desplazado, ¿no? Por el canciller, porque él tenía miedo que yo siguiera en Damasco, y bueno, al final era más peligroso ir y volver a Damasco todas las semanas que estar en Amán. Pero bueno, estaba en Amán, estaba en el lobby del hotel y justo me vienen a visitar el director de Cruz Roja y el director de ACNUR. Y el de ACNUR, Davide, un italiano, me dice: "Ah, Roberto, estoy desesperado". "¿Qué te pasa, Davide?". Dice: "No, dice, mira, yo no sé, 30 años trabajando aquí en ACNUR y eh, los mismos que financian los bombardeos de las él había armado un refugio para 150.000 sirios que venían escapando de aldeas que habían sido bombardeadas, ¿no? Eh, Dice, los mismos que financian los bombardeos a las aldeas son los mismos que ahora me preparan las cajitas con 1 litro de agua potable, un coso de comida, esto y lo otro, que yo tengo que repartir en Zaatari, que era este centro de refugiados. Y sí, estoy seguro que van a ser los mismos que financian la reconstrucción de las aldeas. Digo, para tener en cuenta de qué se trata todo este movimiento, ¿no? Y todas estas cuestiones. Eh, Pasamos al tema Siria para ir más que nada dejando puntos a discutir o a avanzar. Luego de la independencia de Siria, en 1946, independencia de Francia, del dominio francés, hubo una sucesión, hubo muchas internas, muchas peleas por el poder, por el manejo y demás, y realmente era un desgobierno tras desgobierno. Realmente el orden costó bastante en lograrlo. En el año 70, eh, un piloto que participó de muchas de las acciones previas de revoluciones ¿no? y de actos internas en el partido Baas, que se había conformado como el partido nacional y de liberación de Siria, eh, aprovecha los aviones, genera una movida fuerte y llama a una compulsa electoral donde gana por el 99% de los votos. Las conclusiones las sacan ustedes, ¿no? O sea, de por qué ese resultado, que después cada 7 años se va a repetir a lo largo de 50 años. O sea, eh, se intentaba demostrar que había un sistema electoralista. Bueno, yo creo que la gente, el pueblo sabía perfectamente esto, pero había tantas cosas para resolver y que este hombre en principio resolvió, y ahí va otra anécdota. Como he vivido muchas cosas estando allá, aprovecho para comentárselas porque son mejor que si yo cuento o intento analizar esta situación. Una vez, el primer viaje que yo hice a Siria fue en el 2002. Y una noche, de las primeras noches que pasé en el pueblo de mi abuelo, estaba en la casa de un tío mío,
Y empezamos a hablar, a mí me gustaba hablar de política, entonces empezamos a hablar de política, de la situación, y mi tío era muy defensor del gobierno. Mi primo, uno de mis primos, que estaba terminando su carrera de medicina, empezó a criticar, ¿no? Se empezó a alargar, porque no se hablaba mucho, no se podía hablar mucho. Y empezó a criticar la falta de libertad y yo qué sé cuánto. Y mi tío lo miró y le dijo, vos no sabés lo que era esto. Dice, yo venía caminando por una vereda, mi familia es cristiana, ¿no? Y venía un musulmán caminando. Esto no lo digo no en contra de los musulmanes, pero era lo que pasaba. Venía un musulmán caminando y yo me tenía que bajar de la vereda para que pasara él y después volver a subir y avanzar. Entonces, con ese componente, con esa explicación, y a mí se me resolvieron un montón de interrogantes. Yo que venía de padecer la dictadura, de tener una cantidad de amigos y compañeros muertos y demás, ¿cómo podía avalar un sistema que no fuera absolutamente democrático? Bueno, estas eran las razones, o sea, cuestiones como estas eran las razones para no ser tan cerrado a la hora de juzgar. Eh, ¿Qué pasa? En el 70 asume Hafez el-Assad, eh, conforma un gobierno desde su posición de alawita, que es una minoría religiosa. El 80% es sunita, el 10% o menos es alawita, y en esa época casi un 10%, 8% era cristiano. Y después algunos sectores más religiosos, que gobierna desde esa minoría durante 50 años. 20 años él, desde el 70 hasta el 24, 44 años. 54 años, perdón. 30 años él y 24 años el hijo, hasta la semana pasada. Eh, ha pasado de todo en ese tiempo. O sea, Siria todo se tomó de la mano de la Unión Soviética. Si uno va a determinados barrios de Damasco, encuentra construcciones muy soviéticas, muy al estilo barrios populares de Rusia. Eh, pero ¿qué es lo que sucede en esta última etapa? Yo tuve la, la llegada mía fue en marzo del 2010. Tenía 10 años de gobierno Bashar al-Assad. Me reuní con el ministro de Industria. Había 1000 industrias que estaban construyendo sus edificios, sus galpones y demás, para abrir en el transcurso del 2010. Había una apertura interesante, pero, como dije hace un rato, también en Siria ganaron los halcones, que sostenían la hegemonía del comercio exterior, las empresas del Estado las manejaban privadamente. El tema corrupción es un tema complejo y lo sabemos, ¿no? Tenemos alguna experiencia de algunas situaciones vividas. Nuevamente, los halcones ganan y Bashar al-Assad no puede con ellos. Yo tengo una pequeña guía que, como meto mano en los botones, se me tapa y pierdo la guía, disculpen. Eh, qué es lo que encuentra? Hace 15 años atrás arrancaron los rebeldes. Empezaron en Túnez, empezaron en Marruecos, los apagaron rápidamente. En Túnez hicieron un cambio interesante. Eh, Siguieron viniendo, avanzaron hasta Siria y con el apoyo de Rusia, de Irán, de Hezbollah, con el apoyo militar iraní, sostuvieron todo lo que pudieron. La verdad que aguantaron demasiado. Eh, una de las tantas cosas que se comentan, pero que yo no las tengo comprobadas, es que en el año 2013, cuando Rusia le empieza a enviar, le dará apoyo fuerte militar, 2013 a 2016, ¿no? Ahí está la decisión fuerte, de crear una nueva base aérea cerca de Tartus.
fortalecer la base naval cerca de Latakia, perdón, la base aérea, y en Tartus la base naval que tiene hace varios años, desde donde puede dominar el Mediterráneo, y empieza a mandar tropas ¿no? y refuerzo fuerte. Rusia le plantea la necesidad de una apertura moderada en el Parlamento. Era un parlamento, ¿no? A levantar la mano. O sea, no había... Hubo una pequeña oposición que la resolvieron dándole 2 bancas y un ministerio que desapareció en poco tiempo. Pero no había una discusión fuerte, no había un foro donde poder discutir fuertemente sobre las cosas en que estaban de acuerdo y que no estaban de acuerdo. Por un lado, Rusia está en su lucha con la OTAN, que no es menor. Irán está, como lo digo, jugando a la guerra del agua, tratando de no salpicarse, ¿no? Hace su negocio y fue soltando lentamente la mano o aflojando el apoyo. Ahora habló el jefe de la, el jefe de la defensa, ¿cómo es el título? Bueno, de Irán, diciendo que los sirios van a recuperar su país, pero bueno, un discurso que no no llevan a la acción, ¿no? Era un momento ideal de debilidad para asestar el golpe y lograr... ¿Quiénes son los que golpean? ISIS, devenido en Al-Qaeda, devenido en Al-Nusra, y devenido en esta última, Tahrir al-Sham, o Tahrir al-Sham. Pero siempre son los mismos actores, siempre son los mismos jugadores. Creados, como también dicen que fue jamás creado por el mismo Israel. Son los terroristas buenos. Los terroristas de Gaza son los malos y los terroristas de Siria son buenos. ¿Que era un cambio de régimen o solo la eliminación del régimen para desmembrar, debilitar militarmente su capacidad de defensa y luego intentar un ordenamiento de las facciones, ojalá lo puedan hacer, islamistas, que en el caso de Siria son buenas, ¿no? Lo que planteaba. Todo con mucho aroma a Mossad, entre otros servicios de inteligencia, porque evidentemente están filtrados. No nos olvidemos que el vecino inmediato en el sur es Jordania, que su inteligencia está formada por la inteligencia israelí y la inglesa. Así que todo puede pasar. Uno realmente no sabe quién es espía y quién vende fruta en la verdulería, ¿no? Hoy por la mañana recibí de casualidad, recibí una nota que me mandan de allá, que le hacen en un diario El Español a un líder rebelde de Homs, que fue el jefe militar de la resistencia del barrio viejo de Homs durante, yo qué sé, 2 años. Una cosa increíble, no podían entrar. El ejército sirio no podía entrar a esos barrios viejos que están pegados al suk, al mercado. Donde este joven expone claramente la postura de una gran parte de la sociedad siria, o una parte importante de la sociedad, que no apoyaba al régimen anterior, pero no busca limitar libertades o tapar a las mujeres, en todo caso. Kinan Nahas, que es el joven entrevistado, compara lo sucedido recientemente en Siria con la transición española, post-Franco. Este movimiento en Siria evidentemente no es unificado y no se ha resuelto aún quién logrará liderarlo. Si los grupos ex-ISIS, Al-Qaeda, Nusra o quienes podemos dominar islamistas, nacionalistas sirios, vayan a ser los que dominen.
sea en este último caso los que mencioné como islamistas nacionalistas. Yo los llamo así porque tienen un perfil parecido a ese. No terminan de asociarse con Al-Nusra, eh, mantienen un fin unificado, si no, no hubieran podido lograr lo que hicieron, más el apoyo externo, ¿no? Por supuesto. Pero en definitiva, la manera de resolver las cosas son diferentes. Las que tienen los que vienen de Idlib, que es el lugar, que de paso les agrego, Idlib tiene tanta fuerza porque el gobierno sirio, para liberarse de opositores en los alrededores de las grandes ciudades, fue trasladando barrios enteros de sunitas rebeldes a la localidad de Idlib. Entonces lo que hizo fue armar un paisito de opositores, eh, que después manejó Turquía por un lado, manejaba Estados Unidos por el otro, pero en definitiva lo que fue armando fue una olla que en cualquier momento iba a saltar la tapa. Eh, la falta de cambios a tiempo, como para ir definiendo cuál es la razón por la que pasó esto en Siria. Las desigualdades notorias en la sociedad y la dureza de un sistema llevó a que en pocos días y con muy poca sangre pudieran correr del poder a una dinastía de 50 años. No pude evitar venir a nuestra tierra, ¿no? En nuestro país, los cantos de sirena de libertad atraparon en las redes a una sociedad, antes decíamos a un pueblo, que necesitaba algunas señales de acción colectiva y no tanta defensa del rancho propio. Como última reflexión, antes de que empecemos, si quieren, a charlar un poco de esto, les quiero citar el título un teatro de revistas que en el año 81 se puso en cartel en la avenida Corrientes, acá en el centro de Buenos Aires. Y la revista donde actuaba Zulma Fayad, la paisana Zulma Fayad, en el Tabarícera, se titulaba "Estábamos mejor cuando estábamos peor". Duró una semana en cartera hasta que se dieron cuenta y ¿no? No sé si habrá ido alguno preso, pero bueno, se terminó la revista. Eh, Espero haberles aclarado algo o haberles generado más preguntas que respuestas. Les agradezco muchísimo y a disposición. Bueno, muchas gracias Roberto por tu exposición. Surgen seguramente varias inquietudes, preguntas, comentarios para realizar, así que aprovechamos ahora, abrimos el micrófono a quienes quieran eh, hacerlo. Yo tengo algunas inquietudes para compartir con Roberto y ver si podemos profundizar en algunos aspectos que él ha señalado, pero me gustaría que arrancáramos por algunas inquietudes que puedan estar teniendo ustedes. No sé si alguien quiere arrancar, si no arranco yo. Bueno, voy yo. Este, no, una de las cosas que me parece que presentan esta realidad en Siria y su impacto en el Medio Oriente tiene que ver con el carácter multidimensional de las problemáticas que allí se presentan, ¿no? Yo por ahí escuchaba las reflexiones de Roberto y aparece por un lado el factor de un movimiento rebelde. Creo que Roberto ahí nos dio algunas claves respecto de su formación, temporalmente además, cómo se fue gestando ante una situación de un gobierno que había adquirido ese carácter dinástico que el mismo Roberto ha señalado, ¿no?
Entonces, de algún modo, la reacción a las prácticas y a las políticas de ese gobierno. Mencionó Roberto las intervenciones extranjeras, el involucramiento de otras potencias en el conflicto sirio. Me parece que ahí hay otra faceta importante para analizar. La relación del conflicto en Siria con el conflicto, con las situaciones conflictivas regionales, me parece que es otra de las dimensiones que se presenta. La aparición de actores regionales muy importantes como Israel, como Irán, eh, el impacto de la cuestión palestina en lo que ha pasado ahora más recientemente. Bueno, es otra de las facetas de esta situación problemática. Y hay una que Roberto no, por ahí no mencionó directamente, sí está en el trasfondo de lo que él ha comentado, pero tiene que ver, de hecho hizo una referencia a procesos de expansión territorial. Hoy hay una parte de Siria eh, de una superficie más significativa que la que había hace 2 o 3 semanas atrás, ocupada por Israel, digamos, ¿no? Los Altos de Golán, que es una realidad que para nosotros tiene una especial connotación en relación con el principio de integridad territorial y la cuestión Malvinas. Tengan en cuenta que la cuestión Malvinas y la cuestión de los Altos del Golán han vivido una suerte de paralelismo, ¿no? En muchos momentos. Entonces, dentro de estos aspectos multifacéticos, yo quería, Roberto, pedirte alguna reflexión a esta última dimensión, en primer lugar, que tiene que ver con la integridad territorial siria. La pregunta de si Siria, si es un escenario que se puede consolidar, el de la desarticulación territorial de lo que hasta ahora hemos conocido como Siria, ¿no? Es decir, si está comprometida la integridad territorial siria, no solo por la situación de ocupación israelí, el incremento del área ocupada, sino por las disensiones internas que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso? Me interesaría particularizar. Y después alguna reflexión respecto, se ha hablado mucho, mencionaste a Rusia y a Turquía, ¿no? Desde tu experiencia allí en el terreno, ¿cómo ves el juego de esas dos potencias que han estado muy directamente involucradas en los últimos años en todo lo que pasaba en Siria, o en gran parte de lo que pasaba en Siria? Así que bueno, te pediría si podemos contar con algún análisis tuyo al respecto. No, primero te agradezco que hayas sido tan atento porque sí, es cierto, yo tiré la piedrita diciendo que eh, el resultado de este ataque era la anexión absoluta de Gaza, de todo el territorio de Gaza además, y algo más. Y después el devenir de la charla se me pasó de largo y no fui al tema. Es exactamente así, porque vos fíjate que en cuanto a ustedes, fíjense que en cuanto pasó esto, primero, no hay duda de que este cambio de régimen en Siria es un cambio acordado. O sea, es impensable que esto haya pasado eh, con, no sé, la cantidad de sangre de un estudio de laboratorio, más o menos, ¿no? O sea, no hubo mayores situaciones violentas. Es más, se fueron abandonando los pertrechos y el armamento fue algo inexplicable. Quizás los que lo apoyaban hasta el último día hoy ya están convencidos de empezar a odiarlo, ¿no? A Bashar al-Assad, porque realmente no hubo explicaciones, no hubo planteos, no hubo previa. Sí, hubo previa de 13 años, ¿no? de guerra, pero no de un desenlace tan light, ¿no? Tan liviano. ¿Qué pasó? Lo primero que hizo Israel fue atacar todos los centros de defensa que podía tener Siria.
destruyó los sistemas de percepción de misiles que le había instalado Rusia. Destruyó las bases aéreas con aviones de guerra que Siria tenía una capacidad militar importante. Realmente fue a Tartus, al Latakia y a Tartus, y destruyó específicamente todos los buques de guerra sirios. Están los rusos también ahí, ¿no? Pero con mucha determinación corrió, ¿no? Dividió las aguas y dijo, acá no, esto sí. No, realmente fue algo. Acompañando esto, toma el colchón que divide las tierras ocupadas del Golán con Cuneitra, que es la provincia lindante, o sea, la provincia donde pertenecía el Golán, donde está la ciudad destruida, que la han dejado así como referencia de lo que habían hecho, donde ahí fue el Papa, uf, creo que el anterior, no me acuerdo el nombre, fue a dar misa justamente en una iglesia destruida, porque no tuvieron compasión, lo dejaron todo tirado, todo bajo. Dejaron en pie un hospital, que es donde yo he podido subir y desde arriba sacar fotos a toda la línea y a las alturas del Golán. Han avanzado sobre eso y están a 20, las tropas israelíes están a 20 kilómetros de Damasco. Entonces, en un país que ha perdido la capacidad de defensa, y sí, la integridad territorial está gravemente amenazada, yo creo que ya no es una amenaza. Y estos sectores, supongamos que los sectores que yo llamo islamistas nacionalistas, logran convencer, entre comillas, al resto y manejar la situación, seguramente van a querer resistir esto. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Una guerra de guerrilla contra la principal potencia o una potencia importante apoyada por la principal potencia militar? Realmente es muy. El futuro es incierto para la región y para Siria. Y Siria, una de las cosas que quiero agregar, que lo digo cada vez que puedo, es el animal político de la región. O sea, era el espíritu político de la Liga de Estados Árabes. En el 2011-2012, la Liga, apoyando a los rebeldes, suspende la membresía de Siria de la Liga de Estados Árabes. Y dejó de actuar, estuvo 12 años sin actuar. Ahora, hace un año, 2 años atrás, los volvieron a incorporar. Y empezó a pensar de vuelta la Liga. Empezó con algunas acciones, a cambiar algunas posturas. Creo que la zona está muy complicada. Sinceramente, no veo que tenga solución inmediata y no sé qué solución va a tener. Ahí se me fue toda la expertise. Sí, Guillermo. además, bueno, hay una situación compleja también del incumplimiento de resoluciones de Naciones Unidas y acuerdos de paz que han estado vigentes. Realmente es muy, muy complicado. Ahí creo que Horacio iba a decir algo. Omar Ruiz también me pidió la palabra recién. Vamos con Horacio primero. Bueno, ante todo, Un saludos a todos, gusto. ¿Cómo estás, a todas Horacio? las compañeras, y gracias, Roberto, por tu explicación. No, simplemente yo llegué tarde porque pensé que el horario era 18:30, o sea que llegué tarde. No sé si hablaron del tema de los kurdos y en particular, No. digamos, y si están ocupando parte del territorio, etcétera, cómo ves esa problemática, digamos. Eh, y por otra parte, la presencia rusa directa y de Estados Unidos a través de las bases. Por lo que he visto ser mantenido, ¿cómo ves eso? No sé si efectivamente eso se va a mantener en el tiempo. Aparentemente, estos grupos que han tomado el poder no los han desalojado, no ha habido enfrentamiento, los han dejado. Información sobre eso.
Gracias. Mira, en principio los kurdos manejaban parte de la explotación del petróleo. Siria tiene una producción posible de 500.000 barriles diarios, perdón, de petróleo. Lo que es un número importante para un país de 22 millones, que eran 22 millones, y una sociedad austera, tampoco, entonces realmente una producción interesante como para que no tuvieran problemas económicos. Si fuera, si derramara, ¿no? Como alguna vez alguien dijo, si derramara de esa montaña de 500.000 barriles. Eso lo maneja Estados Unidos y una parte de los kurdos. Los rebeldes ya le han quitado el manejo de ese petróleo a los kurdos. O sea, los que asumieron en Idlib ya recuperaron el manejo del petróleo por parte que estaba por parte de los kurdos. Eh, Quizás el nuevo Saez-Picot de la región, que creo que va a venir en algún momento, termine siendo la conformación de un Estado kurdo donde Turquía le ceda un pedacito, Irak otro y Siria el otro. Y se conforme un país con, con, este, con personalidad y con identidad étnica. Eh, Respecto de la presencia de las bases, por supuesto que acá los que tratan de hacer los pesos pesados es que se peleen los pibes, ¿no? Como en las tribunas de fútbol o como en el barrio, ¿no? Entonces, mientras puedan hacerlo sin tocarse, y creo que lo hacen bien el juego ese, eh, hay acuerdos que son históricos de la Guerra Fría y demás. Estados Unidos incumplió uno acercándose a Rusia a través de Ucrania. Eh, yo creo que están tratando de que más o menos se acomoden esos acuerdos históricos. Una de las cosas que escuché, porque yo no puedo asegurar que esto sea así, pero es muy probable, es que el acuerdo fue, eh, Rusia se queda con los territorios ucranianos ocupados y los que quiere ocupar, y Estados Unidos e Israel avanzan sobre Palestina y Siria en el dominio, quizá no territorial, quizá esto lo que está haciendo Israel de avanzar sobre el territorio sirio es para fijar posición y luego se retira, es probable que sea así. Pero queda el dominio político, el dominio real, ¿no? Que no pasa por ocupar tierras nada más. Yo creo que las bases no se van a mover hasta tanto no se calme y no se logre establecer un gobierno del color que sea. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Omar Ruiz Sí, y después Jorge. bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Roberto, por la presentación. Yo quería Gracias. incorporar algunos elementos al análisis y después hacer una pregunta. Bueno, yo creo que Siria se inscribe en esta larga lista. Ahí en el chat mencionaban algo de, de países como Libia, como Irak, como Afganistán, que desde el occidente anglosajón prefieren, digamos, en lugar de una autocracia nacionalista, que obviamente intercede en los intereses estratégicos y en los recursos naturales, en esas pretensiones que tiene este occidente anglosajón, prefieren, en lugar de una autocracia, como vos de alguna manera describías el régimen de Bashar al-Assad, donde seguramente desde un punto de vista occidental, incluso desde la Argentina, uno puede cuestionar temas de derechos humanos, pero donde evidentemente había una estatalidad y un país organizado, ¿no? Es decir, prefieren promover el caos, la destrucción, para después facilitar sus negocios, las reconstrucciones y todo lo que venimos viendo en las últimas décadas. Yo quería incorporar un actor que no se ha mencionado, que es China. ¿En qué sentido? Yo creo que la disputa geopolítica que hay en el corazón de Eurasia, que ya en su momento Mackinder hace más de 150 años definió como que quien controlara el corazón de Eurasia
controlaría el mundo. Creo que tanto la guerra de Ucrania como en este caso lo de Siria también tiene que ver con interrumpir de alguna manera el proyecto de la ruta y la franja de la seda. Es decir, China está muy contenida militarmente y geopolíticamente desde el punto de vista marítimo, por eso hace más de una década lanza un proyecto de infraestructura y de comercio a través de los territorios. Y para llegar de China a Europa, que los europeos están muy preocupados, ahora recientemente han subido los aranceles a los autos eléctricos chinos, hay que generar un caos para evitar que países afines faciliten las rutas de todas esas infraestructuras y del comercio. Con esta introducción, preguntarte, Roberto, sobre la viabilidad de Siria, ¿no? Es decir, con los antecedentes de Libia, de Sudán, de Afganistán, de Irak, ¿qué viabilidad hay y qué posibilidades existen de que esto termine radicalizándose como un régimen talibán, donde ya se ponga en riesgo los derechos de las mujeres? De alguna manera, Bashar al-Assad garantizaba este respeto por las distintas religiones, como vos lo explicabas muy bien. Seguramente había aspectos para cuestionarle, pero yo veo que está eso, ¿no? Y sin duda, esto que incorporaba tanto Guillermo como recién Horacio, el papel de Turquía, ¿no? Turquía quiere reconstruir el Imperio Otomano, y así como está en Siria, está en Sudán, tiene hipótesis de conflicto con Grecia, y así tenemos una situación geopolítica muy, muy complicada en toda esa zona. Sí, veo que lo tenés claro, Omar, el tema. Así es. China ha elegido desarrollarse en todos estos últimos años, según mi visión, ¿no? Como poder económico sin desalentar su desarrollo militar desde ya, ¿no? Pero está arrasando económicamente y comercialmente al mundo, ¿no? Realmente. Hoy está haciendo lo que quiere. O sea, juega los numeritos con los precios de los productos y justamente esto que decías de la protección de los vehículos eléctricos es porque puso en jaque a la industria americana, a la industria europea. El tándem que habían armado respecto de la región con Rusia era el que ponía la cara, pero China siempre estaba atrás. Así le cambió la lógica del Consejo de Seguridad en los últimos 15 años, 10 años. Ustedes recuerdan que hasta hace 10 años atrás todos se ponían de acuerdo con una decisión, Estados Unidos levantaba la mano y se caía todo. Hoy el que levanta la mano es Rusia, o en los últimos años. Hoy, después de Ucrania, quizá esté modificándose de vuelta, pero había logrado eso. La viabilidad de Siria, después de haber sido destruida la capacidad de defensa militar en una región donde lo único que te resguarda es la defensa militar, porque es una región que está con peligro de gol permanentemente, o sea, para hablar en términos futbolísticos, ¿no? Sinceramente, es muy grave lo que ha pasado respecto de la capacidad de fuego de Siria. La deja... Yo en un grupo de Fedaraba América, de la Federación de Entidades de América, puse que en definitiva lo único que le iba a quedar a Siria era la cultura, era su historia. O sea, y a partir de ahí, de ese hilito, va a haber que empezar a reconstruir una posición, porque en un mundo donde son todos bravucones, ir con una rosa, ¿no? No tener cómo defender la rosa, le va a ser muy difícil realmente una recuperación. Ya digo, si ganan los talibanes, si se convierte en un régimen talibán, ya está, va a pasar, se va a poner en la línea de flotación de los demás países, que son lo mismo, ¿no? Un poco más menos de plata, pero en definitiva desaparecen de la escena. Y si realmente la conducción la lleva adelante este sector de islamistas, pero nacionalistas,
esto viene una guerra de guerrillas, y porque desde dónde va a haber una capacidad de defensa, no tienen capacidad de defensa. Entonces, bueno, será la resistencia parecida a la resistencia peronista, pero será la resistencia damascena. No sé si más o menos al menos te intenté resolver la Sí, pregunta. gracias, Roberto. Por favor. Jorge, habías puesto alguna pregunta ahí, si querés comentarla. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, este conflicto, como todos los otros conflictos de Medio Oriente, son complejos para comprenderlos, dada la cantidad de actores que intervienen, los elementos políticos, religiosos, étnicos que se juegan en ese escenario, siempre hacen como bastante difícil la comprensión de lo que ahí pasa, digamos. Lo que uno puede sacar como balance en principio y que yo me parece que hay que ponderar adecuadamente es la crisis humanitaria que se viene generando ahí y en otros sectores, ¿no? Gravísima, pero de una gravedad extrema. Yo preguntaba recién ahí, ¿quiénes son los beneficiarios de esta huida de Bashar al-Assad? Porque la sensación esta que vos transmitís, digamos, sin mucho ruido, parte, digamos, y abandona el gobierno en una situación que no parecía en apariencia, en principio no parecía como una cosa inminente, digamos, y sin embargo aconteció de la noche a la mañana y nos enteramos que había abandonado esta dinastía después de casi 50 años el poder. Entonces, bueno, por un lado el tema humanitario, que me gustaría una reflexión tuya respecto de eso, porque en definitiva los que terminan pagando duramente estos conflictos es la población civil. Y la verdad que eso es doloroso y eso no amerita otra cosa que una condena, digamos, más allá de quienes sean quienes lleven adelante esas acciones. Y la otra pregunta, que está un poco desprendida de esto, pero tiene que ver con el triunfo de Trump en Estados Unidos y cómo jugaría Estados Unidos de aquí en adelante en esta situación, digamos, que está atravesando Siria. Entiendo, bueno, que la gestión anterior hubo condenas, hubo algunos bombardeos. Estados Unidos creo que ha mantenido una presencia ofensiva contra el régimen, pero digamos también bastante contenida, entiendo yo, desde que empezó, sobre todo después de 2014, ¿no? Te quería preguntar si vos tenés alguna ponderación respecto de cómo puede jugar Trump en esta presidencia, en esta situación que vive Siria. Mira, Jorge, el tema humanitario es un tema gravísimo que se viene padeciendo. Lo que pasa que es una sociedad que ha aguantado ya, vos imaginate, 2011 arrancó esto, 13 años, de menos a más, ¿no? La ausencia de recursos, esos 500.000 barriles que estaban manejados de una manera bastante particular porque no daban cuenta de la administración de esos fondos. Se usarían en gran parte para el sostenimiento del sistema del país, y bueno, y otra parte iría para, vaya a saber que quizás la llevaban a Asunción en un bolso, como este chico entrerriano. El combustible para las calderas, yo me vine en el 2014 y sí, nosotros lo lográbamos porque la embajada siempre había, pero en general yo he visto las colas y colas de gente ¿no? Como las colas del queroseno acá, en épocas de nuestros viejos o de mi infancia. La hambruna no llega porque el sirio tiene una resiliencia muy particular. Entonces, de donde no nace nada, tiran algo y brota algo y comen. Y la alimentación no está tan basada en productos caros, o sea, no hay muchas legumbres,
muchas verduras, entonces se la va rebuscando. Como dije, es una sociedad que no tiene en general suntuosidades. Nosotros empezamos a sumar la internet, el cable, ¿no? Y empezamos a sumar y ya tenemos un bodoque de gastos. Ellos con poco se arreglan, pero vos no le podés exigir a una sociedad que se aguante tanto tiempo. Hay sectores donde están pasando momentos muy críticos. Yo tengo mucha relación con un sacerdote que está hace más de 30 años ahí en la región, que es de San Luis. Ahora le hicieron algunas notas, capaz que las leyeron, el padre Hugo Alanís. Y él está a cargo de una iglesia en Alepo, llegó hace 8 o 10 años a Alepo. Yo lo conocí en Jordania. Hace una obra fantástica, la verdad que tiene un trabajo muy lindo, muy interesante. Pero me decía, dice, estoy inventando cosas para poder dar de comer. Él atiende como a 2000 familias, de las cuales la mitad son armenias, son todos cristianos armenios que viven en Alepo. Y hubo momentos que no sabían ya qué inventar para poder dar de comer a la gente. Y Alepo está rodeada de campos, es un centro de producción de pistacho, por ejemplo, ¿no? Una cosa tan rica como el pistacho. Desaparecieron los campos, incendiaron los campos, los ataques de las bandas estas. Es una situación compleja la cuestión humanitaria. No se va a resolver también, va a formar parte del conflicto, ¿no? Más allá de la defensa de lo nacional y demás, primero hay que resolver el tema estomacal, ¿no? Porque si no, no hay fuerza para resistir. Y este va a ser uno de los problemas. Respecto de Trump, que es lo que vos me decías, no sé, yo capaz que es una locura mía, pero para mí Trump es un tipo que su lógica de poder pasa por el comercio, por los negocios, pero no lo veo tan involucrado en la industria armamentística, que sí están todos los anteriores, incluyendo el que se disfrazaba de negro y era rubio ojo celeste, que era Obama, ¿no? Que terminó siendo el tipo que más focos de conflicto generó en los últimos años, o sea, no dejó lugar donde no tirar una bomba, una cosa, ¿no? Y era de origen musulmán y era negrito, ¿no? O sea, para mí estaba disfrazado, no creo que... este Trump me parece que tiene esa postura, una postura más liberal y demás, republicana, pero con una beta más comercial que armamentística. Si realmente eso lo llevara a la práctica y sería beneficioso. En el periodo anterior fue un tipo que puso agua fría a los conflictos bélicos, no alimentó los conflictos bélicos en el periodo que estuvo. Más allá de la simpatía o no que me pueda generar, ¿no? Estamos evaluando qué puede pasar con esto, con todo esto. Bueno, no tengo registro de otras intervenciones. Yo quería hacer un par de comentarios adicionales a lo que se ha dicho. En general, me parece que se han puesto elementos de mucha actualidad respecto de la disputa regional que se presenta, los actores, los múltiples actores y poderosos actores, en la mayoría de los casos que están involucrados en estas situaciones conflictivas en Medio Oriente. Pero yo quisiera agregar un elemento que tiene más que ver con el proceso que con el hoy, que tiene que ver con el pasado colonial y con las prácticas neocolonialistas. Me parece que ahí hay algunas claves en las que hay que profundizar. No soy muy partidario de posiciones tan lineales como diciendo, bueno, esta es la OTAN que está atrás de esto, o esto es China. No digo que no tengan que ver porque es un conflicto en donde se juega todo el tablero de poder internacional. Lo que está pasando
en Siria, y si no es en Siria, en Medio Oriente, digamos, en alguno de los países de Medio Oriente. Pero todo esto no se puede explicar si no tenemos en cuenta el pasado del colonialismo británico y francés en la región. Me parece que es un elemento fundamental para poner, porque aquí se reclama a los países, y está muy bien que se reclame democratización, pero estos países han sufrido primero el imperialismo otomano, luego la confrontación entre las potencias occidentales y el imperio turco, y más recientemente, que no hace tanto tampoco, porque saquemos cuenta, Roberto nos hablaba del proceso de independencia sirio, corregime Roberto si me equivoco, pero en década del 40, más o menos. 46, 46. 46. 46. O sea, está muy fresquito acá, está muy fresquito todo lo que tiene que ver con el colonialismo británico, el colonialismo francés. No se puede explicar el conflicto israelí-palestino sin tener en cuenta las consecuencias del protectorado británico sobre ese área, como tampoco se puede explicar Siria o Líbano sin tener en cuenta el papel de Francia, y tras la Segunda Guerra Mundial el papel de Estados Unidos y el papel de la Unión Soviética. Entonces, yo digo esto porque a veces, por ahí, a mí me pasa, digamos, uno trata de encontrar una respuesta más actual al problema actual, pero estas situaciones problemáticas tienen raíces vinculadas con el imperialismo y el colonialismo. Y es muy importante, me parece, que tengamos en cuenta las consecuencias. A ver, las potencias occidentales, antes imperialistas y colonialistas, son las que vienen a exigir democratización y respeto de los derechos humanos hoy cuando hicieron desastre. Esto no justifica ningún gobierno no colonial, todo lo contrario, digamos, no lo justifica. Se esperaría que el gobierno postcolonial asuma las banderas de independencia, de democratización, de justicia social y demás. Ahora, el pasado condiciona mucho las posibilidades de desarrollo de esa sociedad, de desarrollo político, económico, social. Esto lo incorporo como un elemento, sobre todo para dimensionar un poco mejor la complejidad que esto tiene. Lo otro que quería un poco también compartir es una mirada respecto de el papel de la potencia con pretensiones coloniales en este momento en la región, que es Israel. Esto es importante tenerlo en cuenta. La práctica de Israel, esto no son palabras mías, me voy a remitir a lo que los relatores de Naciones Unidas vienen señalando sobre el conflicto palestino-israelí, sobre la situación en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Hablan de la actuación colonialista, la expansión colonial de Israel sobre Gaza, principalmente. Con esta práctica de nueva Nakba, de nueva ocupación de territorios. Y esto no lo digo yo les sugiero verlo hay mucho material en YouTube, en distintas publicaciones. Hay una señora que es quien coordina las acciones de la Relatoría de Naciones Unidas para Palestina, albanese de apellido, italiana, Sí. que describe con mucha claridad. Esta semana hubo un informe además de un Es panel de tremendo, la postura de expertos. esta mujer o los relatos de esta mujer Es muy son importante, increíbles. es muy importante. Miren, les sugiero incluso leer o escuchar relatos, posicionamientos más que relatos, de actores israelíes sobre este conflicto. El periódico Haaretz, no sé si se pronuncia así, A Gideon Levy. viene haciendo una serie de planteos al respecto.
el pensador hoy muy leído y de algún modo de moda, Yuval Harari, viene haciendo planteos al respecto. Bueno, me parece que hay un montón de elementos allí que se tienen que tener presentes y en cuenta. Yo sugiero prestarle atención a esto porque me parece que nos enriquece mucho en el análisis. Y el otro elemento que quería compartir también, a partir de las reflexiones de Roberto y lo que han planteado quienes han hecho uso de la palabra, es la importancia de tener en cuenta que muchos de estos factores que están ocurriendo ahí en Medio Oriente, que tienen un especial peso en relación al protagonismo israelí en Medio Oriente y a las posiciones que sostienen Israel, tiene que ver con los apoyos de Estados Unidos y de los países, las potencias occidentales a las políticas de Israel, apoyos que son mencionados si ustedes ven lo que dice, lo que ha dicho Biden y también lo que dice Trump. Yo soy bastante pesimista respecto de que la situación vaya a cambiar con el nuevo gobierno en Estados Unidos, porque hablan de un apoyo incondicional a Israel. Y les sugiero, esta mañana lo charlábamos con Jorge Poblete, les sugiero, hay un autor que no es ningún Che Guevara ni revolucionario, es un autor del realismo norteamericano que se llama John Mearsheimer, que tiene una obra, primero fue un artículo y luego lo transformaron en un libro, que se refiere al lobby israelí, el peso del lobby israelí sobre la política estadounidense, que ha llevado a que exista un fuerte apoyo de Estados Unidos, incondicional de Estados Unidos a las políticas israelíes en Medio Oriente, y que lo que señala este autor, que les reitero, no es ningún revolucionario, no es ningún disruptivo, es un hombre del establishment académico estadounidense, profesor de la Universidad de Chicago, que lo que plantea es que esto está produciendo que Estados Unidos priorice los intereses nacionales de Israel por encima de los intereses nacionales de Estados Unidos, a partir de un fuerte lobby, un lobby que se institucionalizó en Estados Unidos. Y esto lo traigo a colación por el tema del papel de Argentina en todo esto. Al principio, en la presentación de Roberto, yo hice referencia a un dato que me parece que nosotros tenemos que asumir muy fuertemente y lo reitero. Esto para nosotros ya no es un tema que ocurre allá lejos y que nosotros somos observadores. El actual gobierno ha involucrado a la Argentina a partir de su apoyo también incondicional a Israel como una potencia civilizatoria, así lo plantea el presidente, en una situación que tiene consecuencias para la Argentina. Argentina está votando con muy pocos países la última votación. Argentina votó contra el cese del fuego en Gaza. Por tercera vez, y no recuerdo desde que asumió el actual gobierno. Es decir, no se quiere que terminen las masacres contra mujeres, niños, especialmente niños, en Gaza. Este es un tema de política exterior hoy, no es un tema como en otros momentos, digamos, en el anterior gobierno no era un tema de la política exterior argentina, porque la Argentina no está involucrada en un apoyo incondicional. Entonces me parece que eso hay que prestarle mucha atención y me parece que está muy, muy bueno el tomar como referencias posicionamientos que no tienen que ver con los que tiene Rusia o con los que tiene China o con los que tienen los críticos de Occidente, sino posicionamientos que son sostenidos por incluso figuras del establishment
israelí, del establishment estadounidense, de la burocracia, que siempre es muy conservadora y cuidadosa de Naciones Unidas, que están advirtiendo que esto que está ocurriendo es terrible, ¿no? Entonces, bueno, esto lo comento, sobre todo porque me parece que hay algunos elementos que nos pueden aproximar a un abordaje. Yo sostengo una cuestión. Hay una tendencia a que muchas veces en materia de geopolítica y en relaciones internacionales se apele a ciertas visiones que rayan con lo conspirativo, ¿no? Entonces se alinean los intereses de las potencias. Me parece que cuando uno va y profundiza sobre lo que hoy está en los diarios, lo que hoy está en el material audiovisual que anda dando vuelta, que no son teorías, son constataciones. La señora italiana que yo les mencioné recién, Albanesi, esta semana ha estado diciendo estas cosas, digamos, ¿no? No es que un grupo de personas con miradas conspirativas en algún lugar del tercer mundo, del sur global, están teorizando. Es una funcionaria de Naciones Unidas. O el académico estadounidense que les mencioné, o los polemistas israelíes que contradicen las posiciones del gobierno de Netanyahu. Bueno, me parece que hay muchos elementos muy concretos que nos pueden acercar a un posicionamiento en donde no hayan tantos supuestos. Esto es lo que, sobre todo lo que yo pienso. Yo les digo, el lobby israelí que describe John Mearsheimer en este libro que yo les mencioné, es un lobby que ha calado mucho más hondo en el Partido Republicano y en los sectores que hoy apoyan, sobre todo del cristianismo sionista, y de iglesias evangélicas y todo lo demás, está mucho más presente ahí que en el campo ya que hoy ha demostrado tener una conducta absolutamente reprochable, que es el campo demócrata, ¿no? El propio Bernie Sanders lo viene condenando desde adentro muy fuertemente. Esto lo menciono porque yo, la verdad que creo, es cierto, Roberto señaló algo que los acuerdos de Abraham, que se llevaron adelante durante la gestión de Trump, el establecimiento de relaciones diplomáticas entre países árabes e Israel, el restablecimiento en algunos casos, establecimiento en otros, buscaba de algún modo descomprimir, eso ocurrió. Ahora, mi opinión en esto, a lo mejor soy muy crítica, excesivamente crítico, desconfiado, es que no va a haber un cambio de restarle apoyo de Estados Unidos a la política del actual gobierno israelí de consolidación del avance que viene teniendo. Así que bueno, simplemente quería compartir con ustedes algunas reflexiones que no son otra cosa que complemento de lo que Roberto ha planteado, de lo que planteó Mar, Horacio, Jorge, y de lo que se ha comentado en el chat, pero que me parece que nos tiene que llamar a acercarnos un poco más a respuestas más sostenidas en menos supuestos, menos hipótesis y más concretas en cuanto a los fundamentos. Raúl. Buenas tardes, compañeros. Sí, un poco reflexionando, teniendo una visión más de conjunto, llama la atención algunas cuestiones, más allá de que llama la atención que Rusia no haya tenido un poder o por lo menos una intervención más fuerte en Siria. Y también en términos geopolíticos, me parece que eso también es un golpe también al BRICS y a la ruta de la seda, y una amenaza a una visión mundial del comercio que tenga que ver con la multilateralidad.
Pero bueno, pero me parece que también, creo que estos análisis un poco ya lo han dicho los compañeros, pero me parece también tendremos que poner un poco énfasis en Latinoamérica. Me parece que este también puede ser un modelo que justamente como de lo que intervenía vos, lo que hablaba vos, Guillermo, este, que para algunos sectores ven esto como una intervención sionista, de un modelo sionista. Este, y acá en Latinoamérica me parece que esto también es un fuerte llamado de atención para los países del ALBA, Cuba, Nicaragua, Venezuela, este, un tipo de modelo de intervención de esta manera. Entonces yo me parece, y bueno, y a todo lo que se oponga a este eje. Entonces me parece que hay que poner un poco en remojo acá en Latinoamérica que estos ensayos también pueden desembarcar acá. Lo tenemos en este caso con, eh, con Bullrich, con el gendarme mendocino argentino ahí, que llama la atención. Me parece que ahí un poco Telesur explica un poco más allá de su visión geopolítica, pero llama la atención de que justamente los medios occidentales pongan mucho énfasis en este problema. Entonces, y también llama la atención que Argentina quiere que intervenga en estos conflictos, que para mí es nefasto y no tiene nada que ver con una zona de paz, una visión latinoamericana de la UNASUR, que tiene que estar alejada de estos tipos de conflictos y ajeno a los intereses latinoamericanos. Bueno, esto un poco es mi reflexión que tiene que ver con este conflicto y la caída de Al-Assad ahí en Siria. Gracias, Raúl. Muy interesante todo lo que comentaste. Nora Yaver escribió ahí algunas cosas muy interesantes en el chat. Paisana tuya, Roberto. Está Alejandra Naman, también otra paisana. También, sí, yo estoy leyendo los apellidos. Sí, Pero, sin duda. yo conozco Neman de Salta, Naman no, pero Javer sí me imagino que debe ser parienta de mi amigo Gustavo Javer. No te metas en las internas políticas de Mendoza, Gran porque amigo, no, cuando gran vos amigo, mencionás los Yaver en Mendoza, viste, te va a encontrar no con los escuchá, radicales, los peronistas, los demócratas. escuchá, un gran amigo Goria, le salen los pelos de acá del cuello, la cosa. Pero mantenemos una amistad de toda la vida porque es muy leal como amigo, así que No, merece y ser también hay perdonado. que, Roberto, también hay que decir que la comunidad árabe en Mendoza y en todo el país, pero en Mendoza especialmente, ha tenido un protagonismo político muy, muy relevante, muy relevante, los sirios y libaneses. De hecho, bueno, Alejandra ha sido legisladora provincial, ha tenido un protagonismo político muy alto. En el caso de Nora, es una referente del feminismo mendocino, muy importante, y hay tantos otros, ¿no? Así que en general se han destacado, y bueno, hemos tenido a Fayad, hemos tenido al gobernador Javer, en todas las fuerzas políticas han habido figuras vinculadas de origen sirio, libanés, que han tenido un protagonismo muy alto. Así que, pero también las internas familiares existen, te tengo que No, decir. por eso yo te iba a decir que justamente en la mesa de Navidad me imagino que debe ser una situación densa porque la misma familia tienen de un lado, de otro, ¿no? Cruzado la... Pero bueno, es lindo eso. Es linda la participación, sabemos que es así, ¿no? Así es. No sé si Nora o Alejandra quieren hacer algún comentario. Ahí dice Nora que ella es parienta de Todes, sobrina del primer gobernador de la Restauración Democrática. Así que sí. Nos confirma lo que ya Entonces, suponíamos y sabíamos. prima de Gustavo, entonces. Así es. Bueno, no sé si alguien más quiere. Ale, activa el micrófono, Ale. Activa el micrófono. No te escuchamos, Ale. Los Naman somos de origen libanés y Ah, me contaba un amigo, Fayad de apellido, que estuvo justamente en el Líbano, que el apellido Naman es parecido al García en España,
porque es bastante común, aunque acá no lo sea. Y la verdad que, bueno, es evidente cómo las tradiciones se sostienen y se mantienen, por eso nuestra atención permanente en lo que está sucediendo en este momento en Oriente Medio y sobre todo con las connotaciones que puede tener con nuestro país, atento a las declaraciones y bueno, y a la forma en que este gobierno está llevando la cosa. Así que estamos muy preocupados y a veces, y no, y normalmente como toda persona, bastante consternado por lo que está pasando con nuestros paisanos. Así que bueno, desde acá muchas gracias por tus palabras, Roberto, y sobre todo por traer este tema a un debate, Guillermo, que para nosotros es muy importante, el conocimiento y sobre todo las perspectivas y ver qué es lo que se nos puede venir por delante a la Argentina como país, dadas estas cosas que están, estas decisiones que está tomando el actual gobierno, ¿no? Muchas gracias. Así es, Yo, Ale. si me permitís, Guillermo, yo quiero Sí, agradecer Roberto. más que nada la honestidad intelectual con la cual abordás el tema, porque cuando yo planteo algunas cosas, mi apellido resume las 3 semiplenas pruebas para ser juzgado, ¿no? O procesado al menos. Entonces, a veces trato de hacerlo muy moderadamente, pero lo que estamos atravesando es una situación, sinceramente, yo soy hincha de Boca, pero se me pone la piel de gallina, porque francamente, estamos atravesando un momento donde una población completa está siendo arrasada y asesinada, pero de una manera cruel. Al principio hablábamos de un caso de hubo un ataque, 20 muertos. Hoy ya son números que pasan todos los días y la comunidad internacional no reacciona. No hay... por eso yo celebro de que, primero, entiendo que, y perdón los que no son peronistas que están en este momento, o los que los vayan a escuchar posteriormente esto, pero digo, yo no acepto que el peronismo no reaccione en tomas de posición con respecto a este tema. Porque nosotros en nuestra base doctrinaria tenemos claramente qué es cada cosa. Entonces no podemos hacernos los tontos y mirar por el costado. Esto es una realidad. Pero como dije en lo que planteé, me parece que también nos pasan las cosas que nos pasan por no generar acciones más colectivas y no defender el rancho propio. ¿Sí? Hay mucho de defensa del rancho propio últimamente que tenemos que corregir. Primero, asumir que lo estamos haciendo, que está pasando, más allá de la actitud individual de cada uno de nosotros, ¿no? Por supuesto. Pero digo, está prevaleciendo la actitud individualista justamente en un movimiento como el nuestro, que siempre fue colectivista, ¿sí? Siempre fue amplio, de defensa de lo general para que venga el beneficio personal. Y nos estamos olvidando de esa base importantísima de nuestra doctrina. Sí. Perdón. No, sí, Roberto, y en esto, miren, yo veo con mucha preocupación que no se esté hablando desde la oposición en general y desde el peronismo en particular de esta temática. Es una temática compleja, sin lugar a dudas, pero creo que la posición a la que ha llevado a la Argentina el actual presidente y el actual canciller y la anterior canciller es una posición que exige un debate sobre estos posicionamientos. Se habla mucho del alineamiento con Estados Unidos y se elude hablar del alineamiento del actual gobierno con Israel. Y en esto hay connotaciones además de naturaleza ya no solamente política, sino en el caso del presidente, filosófica y religiosa, absolutamente respetables, pero en el momento que él actúa como presidente de la nación, ese tipo de consideraciones personales no deberían estar determinando el posicionamiento de la Argentina en una situación en donde hay
Yo esto también lo recuerdo porque, viste, es tal la cantidad de temas que todos los días se instalan y los debates que se instalan que todo esto se pierde de vista. Pero hay una acción de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, Sí. avalada por distintos países, con decisiones de la Corte Internacional de Justicia, para prevenir la situación de genocidio. Hay una denuncia de genocidio. Hay 45.000, ya más de 45.000 contabilizados, porque se supone que es mucho más alto el número, 45.000 muertos, de los cuales el 70% son niños y mujeres. Es una situación realmente muy grave, muy grave. Y que este tema no esté en el debate de la política exterior actual realmente es muy preocupante. Porque lo están, la posición ya no es la posición de Javier Milei, es la posición del Estado argentino, del gobierno argentino, cómo el presidente y el canciller van a considerar que estamos alineados con un país que es faro de civilización, cuando el gobierno de ese país está llevando a cabo estas masacres. Calificalas de genocidio o no las califique de genocidio. Son masacres constatadas, documentadas. Es muy grave lo que está pasando. Entonces, a mí me parece que es importante que vayamos generando estos ámbitos y reafirmando las posiciones, quienes tenemos convicciones políticas, podemos explicar con total claridad nuestra posición de reconocimiento de los dos estados. Argentina comenzó reconociendo al Estado de Israel. Uno de los primeros países. Exactamente. Gobierno de Perón, primer gobierno de Perón, reconocimiento del Estado de Israel. No nos corremos, nunca nos hemos corrido de esa situación. La búsqueda de una solución tras el fin del protectorado británico en Palestina, de una solución de un Estado con el reconocimiento de los derechos del otro pueblo con aspiraciones de ser Estado, que ha sido a su vez reconocido por la Argentina como Estado. Una posición clarísima de la que no nos deberíamos correr, no hay motivos para correrse de ahí. El actual gobierno, en los hechos, está vulnerando ese posicionamiento. Eso por un lado. Por otro lado, la vigencia del principio de integridad territorial. Tengamos en cuenta, miren, avisó recién Nahuel Ascone que se tenía que retirar, es un concejal de San Rafael, que sigue los temas internacionales y tiene posiciones muy, muy interesantes. Y Nahuel, en estos días chateábamos y conversábamos sobre el papel de Siria en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Ha sido el relator, la relatoría del Comité de Descolonización, donde se trata la cuestión Malvinas, ha estado en manos de Siria durante muchos años. Y Siria fue, independientemente de los gobiernos, digamos, quien haya gobernado Siria, Siria fue un país que desde la ponderación de la importancia del principio de integridad territorial, apoyó a la Argentina por la cuestión Malvinas, como pocos países. Ha sido clave para que todos los años la Argentina obtenga una resolución favorable en el Comité de Descolonización sobre la cuestión Malvinas. Y ahora se abre un interrogante grandísimo respecto de qué es lo que va a pasar ante esta situación de vacío de poder. Hay un gobierno provisorio, pero habrá que ver cómo evoluciona. No es indistinto que, por ejemplo, que la Argentina no haya condenado los bombardeos israelíes a territorio sirio y que no se haya condenado el avance sobre el territorio sirio en los Altos de Golán, es un pelotazo en contra respecto de la posición de Argentina sobre Malvinas. Entonces, ahí también nosotros tenemos una posición de principios que sostener. Independientemente de cuáles sean tus convicciones religiosas, filosóficas, independientemente de si te gustan más unos u otros, hay intereses nacionales que hay que preservar.
No, pero y también algo que viene de lo que estás comentando, es que en política exterior los errores se cometen en 5 minutos, pero se resuelven en 10 años. O Las sea, consecuencias son volver a perdurables. lograr lo Claro. que se había logrado respecto de Malvinas, respecto de posiciones históricas nuestras en el concierto internacional, nos va a costar realmente 10 años de laburo. Esto es un tema gravísimo. Hemos ido para atrás de una manera, hemos perdido el apoyo de gente que nos apoyaba con los ojos cerrados, más allá del gobierno que fuera. Sí, sí, No, por es eso, terrible. Lo que está pasando es grave en serio, en este sentido, ¿no? sí, sí, por eso hay que ser cuidadosos cuando se intenta bloquear el debate sobre estos temas, calificando como antisemita cualquier expresión de cuestionamiento a las decisiones del actual gobierno israelí. No nos referimos de Israel, del Estado de Sí, sí, sí. Israel. Yo no soy partidario de decir, como muchas veces se plantea, el Estado genocida. Los gobiernos, en todo caso, que cometen genocidio, los gobiernos que cometen masacres, tienen que ser responsabilizados por lo que hacen, pero las generalizaciones no son buenas ni corresponden. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el lugar donde se para la Argentina en relación con lo que pasa en Medio Oriente tiene consecuencias no solamente para quienes están en Medio Oriente, tiene consecuencias para la Argentina también. Y esto es muy importante que nosotros lo asumamos. Por eso creo que es un tema que hay que buscar que se debata en la agenda nacional como un tema de la política nacional, como un tema de la política exterior argentina. Ujú. El año pasado no era así, porque la Argentina no había tomado era un tema debatible, se podía discutir, pero no estaba la Argentina avalando estas cosas que están pasando hoy en Medio Oriente, o silenciando cosas graves que van en contra del interés argentino en relación con la cuestión Malvinas, como ha sido el anuncio el traslado de la embajada argentina de, Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, como es la omisión de posicionamiento respecto de lo que está pasando en los Altos de Golán, como son las situaciones de violación de la integridad territorial con los ataques de Israel al Líbano primero, a Siria antes y ahora, de una situación que realmente compromete muy seriamente la posición de nuestro país. Así que yo sobre todo eso lo resalto porque, insisto, este es un tema de la agenda de hoy, de la política argentina de hoy, y no se puede seguir soslayando esto. Así que bueno, Roberto nos ha dado la oportunidad de analizar esto, nos ha aportado elementos que me parece son valiosísimos sobre el pasado, el presente y también perspectivas a futuro. Creo que hay algo muy valioso en la posición de Roberto, que yo valoro especialmente, que es el hecho de plantear la necesidad de el interrogante, ¿no? Sobre cosas que no sabemos cómo pueden derivar, pero que es muy importante que las analicemos, preguntarnos por lo que está pasando y las consecuencias que esto tiene allí, internacionalmente y también aquí. Me parece que en eso el aporte de Roberto es fundamental. Y yo quiero terminar remarcando una cuestión que me parece que es muy importante. Roberto, yo lo conocí siendo diputado nacional, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Él era amigo, es amigo de amigos míos, y en ese momento Roberto había padecido la situación crítica como representante de la Argentina en Siria, poniendo en riesgo su situación personal y de su equipo. No sé si en ese momento estaba algún integrante de su familia allí, pero sí sé que la vivió en carne propia. Por eso yo valoro muy especialmente el compromiso que Roberto demostró tener con la Argentina en aquel momento, y también la posición de buscar que la Argentina fuera un protagonista, no en meter más combustible
a la situación explosiva que en aquel momento, 2011, 2012, existía, sino de que la Argentina contribuyera a buscar salidas a los problemas que había, ¿no? Cosa que no estaba tan presente en toda la política argentina. Así que bueno, Roberto, muchísimas gracias por aquello y muchísimas gracias por lo que has compartido hoy con nosotros. Te agradezco mucho, te agradezco mucho. No hice más que hacer lo que todos nosotros hacemos todos los días, que es militar peronismo. Así lo entendí cuando llegué a la sede allá en Damasco. Les agradezco mucho la atención. Bueno, ojalá que les haya servido. Es difícil evaluar hasta dónde puede aclarar o mostrar algunas situaciones que los otros no conozcan. Yo veo que acá la mayoría sabe de qué se está hablando y sabe muy bien de qué se está hablando. Así que espero haber aportado algo a lo ya. Ha sido muy valioso, Roberto, tu aporte y te lo agradecemos muchísimo. Y aparte, has conseguido el acompañamiento y la solidaridad de tus paisanas, en este caso Alejandra, Nora, y también ahí vi Celeste de Rosario, De que Rosario, también sí, obviamente, no sí. sabía que también tiene ascendencia libanesa. Así que bueno, un abrazo a todos. Terminamos la agenda de este año del foro, pero el año que viene vamos a tratar de arrancar en febrero. Hay muchísimos temas para abordar y bueno, creo que ha sido un espacio interesante este año, que el año que viene lo trataremos de potenciar aún más. Así que yo un agradecimiento enorme a Omar, a Jorge, a Luciano, a los compañeros que han estado en la organización de cada reunión, a Juan Cruz, que no está ahora, pero que siempre ha estado, Gustavo, Romina Brúcolo, Alberto, bueno, quienes aportan a que podamos tener una agenda de trabajo sobre temas de la política exterior y de los temas de la política internacional. Así que bueno, si no nos contactamos antes, que tengan felices fiestas. Feliz Navidad y mejor año para el año que viene. Un abrazo a todos y a todas. Igualmente, Feliz Navidad. abrazos a todas. Felicidades. Muchísimas gracias. Feliz Chau, año. chau, chau. Hasta luego, compañeros.